Con el alto auspicio de Relojes Oria y el bar inglés, el más antiguo de Valparaíso, esta es una nueva emisión de Escáner Internacional. Y por supuesto que en estos días la actualidad llega de Barcelona, Cataluña, España. El viernes el Parlamento catalán declaró finalmente la independencia por 70 votos. El total de los parlamentarios de Cataluña son 135. Por tanto, los 70 votos constituyen mayoría. Sin embargo, no hubo votos en contra, puesto que aquellos parlamentarios que se oponían a la declaración de independencia no asistieron a la sesión. Por consiguiente, el Parlamento declaró la independencia y vino inmediatamente la reacción de Madrid, del gobierno de España, con su presidente de gobierno, Rajoy, que destituyó a Puigdemont como presidente de la Generalitat, que es el gobierno catalán, y luego se produjo un silencio de las dos partes, en espera a ver qué pasa. El día sábado, Puigdemont llama a resistir democráticamente al gobierno español que lo destituyó y rechaza su destitución, autonombrándose nuevamente en el cargo de presidente de la Generalitat. Acto seguido, el gobierno español llama a elecciones, disuelve el Parlamento catalán y llama a nuevas elecciones para el día 21 de diciembre. Y invita a Puigdemont a ser candidato, a enfrentarse nuevamente con el electorado. O sea, no se toman medidas contra el presidente en franco delito de sedición, no se toman medidas, se le destituye y se le invita a ser candidato para el nuevo Parlamento catalán y para la nueva Generalitat el 21 de diciembre. La verdad es que es un conflicto bastante de caballeros, no ha habido, por suerte, violencia, ni llamados a la violencia. Sin embargo, el Parlamento catalán cometió delito de sedición, puesto que la Asamblea Parlamentaria Catalana no tiene atribuciones para declarar la independencia. El Parlamento de Cataluña es autónomo, elige al gobierno que se llama la Generalitat, que es autónoma, pero ambos están amarrados y obligados a respetar la Constitución del Reino de España, al cual pertenecen desde el año 1500. No nos olvidemos que la reina Isabel reconquistó, se llama la reconquista, pero en realidad es la conquista, conquistó toda la península ibérica dentro de su reino, y desde ese momento todas las regiones, provincias, sectores de la península ibérica pasaron a formar desde 1500 parte de lo que se llamó el Reino de España, y ahí por los años 30, entre el 33 y el 36, fue la República Española, que duró 3 o 4 años, para volver después de una larga y sangrienta dictadura a volver a ser el Reino de España, con regiones autónomas que tienen su propio gobierno, pero que deben obedecer a la Constitución del Reino de España. Al respecto es importante decir, porque muchas veces podemos sentir tal vez alguna simpatía por este Estado catalán. No nos olvidemos que Cataluña, que fue un país, pero, o sea, un territorio, una nación, como queramos llamarlo, antes de 1500,
fue finalmente dividido en dos partes. Hay una Cataluña española y una Cataluña francesa. Y es importante señalar que la Cataluña española, que reclama su independencia, contrario a esto, la Cataluña francesa no se han pronunciado, puesto que los catalanes de Francia están muy cómodos y muy tranquilos dentro de la República Francesa, con una pequeña autonomía y además dentro de la Unión Europea. Unión Europea que se declaró contraria a la independencia de Cataluña y ya anunció que si Cataluña se independiza no formaría parte de la Unión Europea, lo que obliga a Cataluña a crear fronteras con Francia y con España, fronteras que hoy no existen. Y además las empresas catalanas, porque Cataluña argumenta que por su participación en el PIB, que es relativamente importante, se habla de un 20% más o menos, para una región es importante, dicen ellos que ellos alimentan a España. Pero cabe señalar que la industria catalana, muy floreciente, muy próspera, es industria europea. Los automóviles que se fabrican en Cataluña son de marcas italianas, francesas y holandesas, entre otras. Los aviones que se fabrican en Cataluña son de un holding, de un conglomerado europeo, y la industria catalana, puramente catalana, está en lo alimenticio. Citemos, por ejemplo, a Pascual, que es un tremendo grupo alimenticio, pero la industria pesada catalana no es catalana, está en Cataluña, o estaba, porque ya retiraron sus sedes desde Barcelona y las trasladaron a Madrid, pero son industrias europeas. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar la reacción del gobierno español de Rajoy? Es cierto, un país no puede admitir que un parlamento, ya sea regional o nacional, apruebe o vote por resoluciones que se oponen a la Constitución. En la historia de muchos países, incluyendo países de Sudamérica, en algún momento parlamentos votaron y legislaron sobre temas no autorizados, para los cuales no tenían competencias constitucionales, y sin embargo legislaron, votaron, aprobaron proyectos de ley, puesto que si el Ejecutivo no está firmando ese proyecto de ley, no es ley, contrario a sus atribuciones constitucionales. En todos los casos históricos en donde los parlamentos se han salido de sus funciones constitucionales, esto ha desembocado en movimientos violentos de guerras civiles, golpes de Estado, etc. Y en América del Sur tenemos muchos ejemplos. Por consiguiente, no nos cabe la menor duda que un gobierno central debe y puede actuar con el máximo de fuerza cuando un parlamento se sale de la Constitución. Sin embargo, aquí hay que mencionar que Rajoy, con el amplio apoyo, absoluto apoyo del PSOE, que es su oposición, ha actuado de manera bastante calma, bastante pacífica y bastante democrática, llamando a nuevas elecciones y corriendo el riesgo de que el nuevo Parlamento catalán vuelva a declarar la independencia, un nuevo Parlamento que va a ser elegido en elecciones que el poder central está llamando. Terminemos con un último ejemplo: Estados Unidos. Cada estado de Estados Unidos tiene su propio gobierno, el gobernador, que es elegido a sufragio universal, y sus propios parlamentarios. Y cada estado determina de manera autónoma sus leyes dentro de sus atribuciones. Hay estados en donde existe la pena de muerte y hay estados en donde no existe. Estas son decisiones parlamentarias. Hay estados en donde el aborto
no es penalizado y hay estados en donde el aborto sí es penalizado y son decisiones de los parlamentos de cada estado. Pero no me cabe la menor duda de que si un parlamento de un estado X decidiera la independencia con respecto a Washington, sin duda que la Casa Blanca actuaría con mucho más fuerza y con mucho más decisión para impedir esa independencia que sería, como es el caso de Cataluña, anticonstitucional. No me cabe la menor duda al respecto, como ha ocurrido en otros países. Citemos al Reino Unido con Irlanda del Norte, cuando algún territorio de ese país autónomo, beneficiario de una autonomía que le permite legislar para ese territorio, Irlanda del Norte ha tomado resoluciones que van contra la Constitución central. Sin duda habrá muchos eventos en la semana que viene, pero no nos cabe la menor duda que finalmente Puigdemont tendrá que plegarse y transformarse de presidente de Cataluña destituido en candidato al Parlamento catalán, que elige luego ese Parlamento la Generalitat. ¿Volverá a ser presidente de Cataluña o perderá las elecciones o solo será un parlamentario más? Lo sabremos el 21 de diciembre, pero sí cabe subrayar la posición pacífica que ha tenido el gobierno español, a pesar de que la Constitución le permite en estos casos incluso invadir militarmente la región que está declarando su independencia. Esto es lo que podemos por el momento analizar sobre Cataluña, volviendo a manifestar que cada vez que en la historia de la humanidad un Congreso, un Parlamento, un poder legislativo ha tomado atribuciones que van más allá de aquellas que le da la Constitución, en todos los casos se ha terminado en una guerra civil, en un golpe de Estado o en un enfrentamiento violento entre los ciudadanos de los países en donde ha ocurrido. Cambio de escenario, nos vamos a Estados Unidos, donde ya sobrevolamos Estados Unidos hablando de la autonomía de sus estados. La actualidad es que 5 expresidentes de Estados Unidos, de diferentes tendencias, Jimmy Carter, 2 Bush, padre e hijo, Barack Obama y Bill Clinton, se juntaron en público para oponerse a la política que está llevando Donald Trump en relación con la ayuda al Estado asociado de Puerto Rico, que sufrió grandes desmanes después de la pasada de un huracán. Estos 5 presidentes criticaron seriamente la posición de la Casa Blanca, diciendo que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos y que por consiguiente deben y merecen recibir la ayuda que se le hubiera dado a cualquier otro estado, como ocurrió con Luisiana hace unos años atrás, o con Florida también. Y estos 5 presidentes han manifestado su total oposición a la política, al menos frente a estas emergencias, del gobierno de Donald Trump. Esto marca una ruptura del aparato político norteamericano con este presidente que no venía del mundo político y fue elegido presidente. El mundo político representado por 5 expresidentes, o sea, ¿quién más? Rompen con Donald Trump y por otra parte asistimos a un silencio, a una calma en lo que fue el conflicto de Corea del Norte. ¿Por qué se calma el conflicto de Corea del Norte? A nuestro parecer, los lugares, los países en juego, o sea, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón,
se dieron cuenta que estaban frente a un interlocutor imprevisible. Juegos de lenguaje ya se produjeron con Kennedy en Cuba, más tarde con Vietnam, pero aquí están frente a un hombre imprevisible que en algún momento podría, dentro de su actuar, provocar una tercera guerra mundial y una guerra atómica. Japón y Corea del Sur nunca hablaron en este conflicto, se quedaron siempre muy silenciosos, lo que por supuesto molestó a Donald Trump en la medida en que son sus aliados en la zona. Y la verdad es que nunca dijeron nada. Hubo 2 misiles que sobrevolaron Japón, Japón lanzó todas sus alertas y todos sus planes de emergencia, pero no emitió ninguna declaración. Y por otra parte, China, también hablaremos en una próxima emisión del Congreso del Partido Comunista Chino que se está terminando y de el hecho de que haya surgido una nueva figura en el gobierno chino que nunca había existido, que es la primera dama. De eso hablaremos sin duda la próxima semana. Pero China también ha entrado en un periodo de silencio frente a el problema con Corea del Norte. Pensamos que el interlocutor imprevisible que hay en la Casa Blanca los llevó al silencio porque es mejor quedarse callado que provocar una tercera guerra mundial. Y nosotros estamos preparando el próximo conversatorio de Escáner Internacional en el Bar Inglés de Valparaíso, que tendrá lugar el día jueves 9 de noviembre a las 19 horas con el tema Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Se habla mucho, pero los especialistas invitados para comentar lo que ocurre y lo que podría ocurrir en el futuro en Venezuela estarán allí para informarnos y contarnos exactamente lo que ocurre y lo que podría ocurrir en Venezuela. Nuestros seguidores están todos invitados, jueves 9 de noviembre a las 19 horas. Y recuerden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y de seguirnos en las redes sociales y compartir nuestro informativo, nuestro análisis a todos sus amigos. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.